En esta oportunidad les hablaremos acerca de algunos estudios y nuevos conocimientos que se tienen de la epilepsia en altura. El primer artículo a revisar es disfunción neurológica transitoria a gran altitud, un origen en la corteza temporoparietal. En este caso, debemos saber que los signos neurológicos y los síntomas inducidos por la gran altitud se atribuyen generalmente al mal agudo de montaña o al edema cerebral de alta altitud. En esta revisión veremos el reporte de un caso. Se trata de un médico sano, diestro, de 28 años, que ascendió a 5.400 metros sobre el nivel del mar en Aconcagua, Argentina, durante 7 días. No tenía signos ni síntomas de mal agudo de montaña. El día 8, al alcanzar los 6.962 metros con un compañero, se sintió fatigado. A los 6.750 perdió bruscamente el sentido del equilibrio. Solo podía caminar con el apoyo de su compañero. No hubo síntomas prodrómicos o asociados y se resolvió después de aproximadamente 15 minutos. A los 6.700 metros, durante su descenso, vio que tenía una severa congelación en 5 dedos. Poco después de esto, tuvo la sensación de que otra persona descendía con él. Sintió como si la persona lo estuviera siguiendo y mantuvo una conversación mental con esta. Mientras caminaba, sintió como si sus piernas se movieran por su propia cuenta y su torso se alargara. Se sintió desapegado de su persona, como si se estuviera observando a sí mismo desde la distancia. Era consciente de la naturaleza alucinatoria de sus experiencias. Estas alucinaciones duraron aproximadamente 10 minutos antes de desaparecer espontáneamente. 4 años más tarde, ascendió a los 5.250 metros sobre el nivel del mar, en el monte McKinley, en Alaska. El día 10 subió a la cumbre de 6.194 metros con 3 escaladores. A los 5.950 metros, durante el descenso, no pudo cerrar su chaqueta o colocarse las correas de la mochila. Había perdido de forma aguda el control de la motricidad fina. Notó una ligera dificultad para concentrarse. No hubo síntomas previos o asociados de disartria, diplopia, náuseas, mareos, dolor de cabeza, parestesia, debilidad o ataxia. Y podía caminar en línea recta. El signo de Romberg era negativo. Sus compañeros lo vistieron y descendió sin ayuda. Al realizar la prueba de 2 horas después a 5.550 metros, encontró que la dificultad para vestirse se había resuelto. La alucinación de una sensación de presencia es un ejemplo de una amplia gama de disfunciones perceptivas del espacio personal y la autoposición. Estos incluyen pérdida de equilibrio y sensación de caída, ilusiones paroxísticas de que alguien estaba cerca, experiencias extracorporales y sensación de flotar y distorsiones corporales. Estas características nos pueden orientar hacia una posible disfunción de la corteza parietal o temporal en la región de la circunvolución angular derecha. La incapacidad para vestirse a pesar de la preservación de la función de la mano y el brazo para realizar otras tareas es un tipo de apraxia idiomotora bilateral de las extremidades superiores en condiciones de extrema hipoxia. Las alucinaciones y los síntomas motores agudos tienden a ocurrir inesperadamente en los montañistas sanos por encima de los 5.000 a 6.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el edema cerebral de alta altitud suele presentarse de forma más gradual, progresando después a un mal agudo de montaña y o un edema pulmonar en altitudes de 2.800 a 6.000 metros. La disfunción neurológica transitoria aguda a gran altura se produce por una alteración electrofisiológica similar a la depresión de propagación cortical y se puede presentar como alucinaciones, disfunción motora, afasia, ceguera cortical
y o una amnesia global. Si la hemodinámica cerebral es la causa desencadenante, el yetazo en la aparición de los síntomas implica que está involucrado algún proceso secundario. Los síntomas pueden surgir directamente de la hipoxia aguda. Los posibles impedimentos agudos pero transitorios para el flujo sanguíneo y la oxigenación pueden incluir el vasoespasmo, la deshidratación, la policitemia o el edema cerebral localizado, o incluso los cambios de líquidos extravasculares. Las alucinaciones, la alteración de la marcha y la pérdida del control de la motricidad fina son complicaciones bien conocidas de la altitud extrema. Las circunstancias únicas del caso actual sugieren que la integración sensoriomotora en las áreas de asociación temporoparietal puede ser particularmente vulnerable a la interrupción en altitudes extremas. La disfunción neurológica transitoria a gran altitud podría deberse a una descarga neuronal focal intensa, o a una sincronización neuronal similar a descargas epilépticas o a la aura de migraña. El segundo artículo que revisaremos es la nicotina reduce la mortalidad de ratas en desarrollo expuestas a hipoxia en gran altitud y suprime parcialmente la duración de las postdescargas epilépticas corticales. Como sabemos, la hipoxia afecta la homeostasis del sistema nervioso central, provocando una despolarización neuronal masiva, y este daño finalmente podría conducir a la muerte celular al sobrecargar los circuitos neuronales. La sustancia neuroprotectora es la nicotina, que es capaz de disminuir el daño neuronal inducido por la hipoxia. Para este estudio experimental se usaron ratas macho de 12 y 35 días de edad. Los animales fueron alojados a temperaturas constantes de 23 más menos 1 grado Celsius y a una humedad relativa de 60%, con un ciclo fijo de luz y oscuridad de 12 horas. Para el procedimiento de hipoxia se usó una altitud simulada de 9.000 metros sobre el nivel del mar, que se alcanzó en 2 minutos y duró 60 minutos, y se les dio un periodo de reposo de 15 minutos después de la inyección de cualquier sustancia. Se dejó que los animales se recuperaran en condiciones de reposo durante 24 horas y luego se llevó a cabo el procedimiento de electrofisiología. Para esto, se aplicó nicotina por vía intraperitoneal, que fue diluida en solución salina, en dosis de 1 miligramo por kilo. Las soluciones estaban recién preparadas para cada experimento. Los animales experimentales de 12 y 35 días de edad se clasificaron en los siguientes grupos: un primer grupo de animales expuestos a hipoxia y los animales tratados y expuestos a hipoxia. Los resultados de estos experimentos demostraron que todos los animales de 12 días expuestos a hipoxia sobrevivieron independientemente del tratamiento. Por el contrario, hubo una mortalidad del 83% en los animales de 35 días del grupo de control, que eran los animales expuestos a hipoxia y sin tratamiento. El 31% de mortalidad se observó en el grupo tratado con solución salina y expuesto a hipoxia, y se observó un 0% de mortalidad en el grupo tratado con nicotina y expuesto a hipoxia. Con todo esto, se llegó a la conclusión de que la hipoxia isquémica es uno de los factores más comunes que conduce a la epileptogénesis en los recién nacidos, y la hipoxia es incluso capaz de disminuir el umbral convulsivo durante la edad adulta. El tercer artículo es los efectos del entorno de gran altitud sobre la función cerebral en un modelo de convulsiones de ratas jóvenes. En este estudio examinaron los efectos del entorno de gran altitud sobre la función cerebral de un modelo de convulsiones de ratas jóvenes. La hipoxia severa sostenida puede conducir a una hipoxia cerebral, a una isquemia y edema, lo que conduce a una necrosis neuronal y un daño cerebral irreversible. Para este estudio se usaron 200 ratas de 3 semanas de edad. Todas eran machos, con el fin de excluir cualquier efecto sobre la epilepsia producida por los estógenos o el ciclo menstrual de las ratas hembras. Estas tenían un peso entre 60 y 80 gramos y se dividieron en dos grupos.
un grupo simple de 100 ratas y un grupo meseta de 100 ratas. El grupo de meseta se acondicionó a 5.000 metros, con una presión barométrica de 405 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno de 84 milímetros de mercurio, durante 6 horas por día, en un total de 7 días. El grupo simple se expuso a una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio y a una presión parcial de oxígeno de 157 milímetros de mercurio durante 7 días. Después del preacondicionamiento, los animales recibieron una inyección intraperitoneal de 20 miligramos por kilo de pentil-etetrenazol para generar el modelo de convulsión, y se observaron las ratas durante 25 minutos después de la administración del fármaco. Los resultados que se obtuvieron de este estudio fueron que no hubo diferencias en las señales de electroencefalograma durante y después de las convulsiones entre el grupo meseta y el grupo simple. Se vio un aumento significativo en la tasa de muerte de células apoptóticas del hipocampo en el grupo simple en comparación con el grupo meseta a las 72 horas. Y también se observó diferencias en las tasas de apoptosis entre los dos grupos a las 24 horas después de la última convulsión. El umbral de convulsión en el grupo de meseta fue más alto que en el grupo simple. Esto indica que el preacondicionamiento con las condiciones hipovágicas e hipóxicas del entorno de la meseta puede aumentar el umbral de un individuo a las convulsiones y hacerlo menos propenso a la aparición de estas. Además, se ha aplicado ahora a la prevención y el tratamiento de enfermedades que pueden causar hipoxia e isquemia de órganos, como la insuficiencia respiratoria, la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Las conclusiones de este artículo fueron que en las personas en estado crítico, la hipovagia y la hipoxia son factores que agravaron su mal pronóstico, mientras que para las personas normales o con condiciones leves, la hipovagia y la hipoxia pueden tener un efecto protector contra la lesión cerebral convulsiva. El siguiente artículo de revisión es un reporte de caso de una nueva crisis epiléptica a gran altura sin signos de mal agudo de montaña o edema cerebral a gran altitud. En este caso debemos tener en cuenta que un ascenso a gran altura puede resultar en un síndrome de mal agudo de montaña en ambos géneros. Y esta enfermedad se atribuye a una hipoxia hipovárica que puede agravarse en un edema cerebral de gran altitud. Se ha demostrado un deterioro en la función neuropsicológica en altitudes elevadas. Sin embargo, no hay una evidencia de que las convulsiones sean más frecuentes en altitudes elevadas. Para este caso, tenemos un paciente de sexo masculino de 35 años de edad, que procede de la ciudad de Canadá. El 5 de marzo, el paciente con su grupo de expedición sale del pueblo de Copiapó y alcanza una altura de 5.600 metros sobre el nivel del mar el día 5 de su expedición, siendo la mayoría de esta expedición un viaje a pie. 6 días después, el paciente despierta en aparente buen estado de salud, pero media hora después pierde el conocimiento. Según los testigos, presenta movimientos convulsivos al nivel de las 4 extremidades, con una revulsión ocular, por lo cual es trasladado a un centro de salud, en el cual se le proporciona oxígeno. Es examinado por un médico y este le indica que aparentemente todo está bien. Pero el joven experimenta otro episodio convulsivo, por lo cual es derivado al hospital de Copiapó. Presenta un breve destello de conciencia y se le realiza exploraciones y radiografías de tórax. A la mañana siguiente recupera la conciencia y recuerda que le hicieron preguntas sencillas, pero no pudo contestar. Para el resto del día, el paciente aparenta un buen estado general. Dentro de sus antecedentes, vemos de que tiene un hermano menor que presenta posibles ataques de ausencia epiléptica, pero nunca presentó episodios clínicos y nunca fue tratado. Por el contrario, su hija sí ha presentado convulsiones febriles repetidas. Al paciente se le solicitan exámenes complementarios.
Entre estos, la radiografía de tórax y análisis de sangre, que incluyen el hematoquito, los leucocitos, la glucosa, el sodio y el potasio. Y también se le pide una tomografía computarizada inicial en la que no se muestran signos de edemas y aparentemente todo está normal. La relación del deterioro neurológico con el edema cerebral a gran altitud es conocido, pero debemos tener en cuenta que las alteraciones neurológicas pueden estar presentes independientemente de este, como son los ataques isquémicos transitorios, los accidentes cerebrovasculares, la trombosis venosa cerebral y el síncope. El inicio rápido y repentino de deterioro neurológico a gran altura de este paciente y sin signos de mal agudo de montaña o edema cerebral a gran altitud, además de la ausencia de cefalea, hemiplegia, hemiparesia o ataxia transitoria o problemas oftalmológicos, nos hace excluir la mayoría de las alteraciones neurológicas. Por otro lado, el suministro de oxígeno y el descenso rápidamente a una altitud baja hacen que el paciente se recupere casi por completo después de la convulsión. Y los antecedentes familiares positivos nos orientan al diagnóstico de una convulsión desencadenada por gran altitud o a un breve estado epiléptico. En este caso, el mecanismo de acción de la convulsión fue desencadenado por la hipoxia y la hiperventilación. Teóricamente se produjo una vasoconstricción inducida por hipocapnia, que resultó en hipoxia, y esto llevó a una disminución del suministro de dextrosa a la corteza cerebral e hipocapnia, que resultó en niveles bajos de óxido de carbono. Todo esto lleva al predominio del sistema de proyección talámico sobre el ascendente reticular activador y finalmente a que ocurra la convulsión. Se presume que el riesgo de las convulsiones aumenta a gran altura en una persona propensa a convulsiones o para personas que tienen familiares que han experimentado convulsiones. Las convulsiones pueden ocurrir a gran altura incluso en pacientes epilépticos con la medicación adecuada. Y a nivel del MAD, la prevalencia de epilepsia en familiares cercanos de pacientes con epilepsia idiopática o sintomática está entre un 1,3% y un 13,8%. El último artículo que revisaremos el día de hoy es ¿cómo afrontar las convulsiones en el viajero a gran altura? Para esta revisión debemos saber que la epilepsia tiene una incidencia acumulada de por vida del 3% y sufrir una convulsión aislada tiene una incidencia acumulada de por vida del 10%. En este artículo se presenta el caso clínico de una mujer de 50 años de edad, sin antecedentes de convulsiones ni antecedentes familiares de convulsiones, que se dirige de Miami, Florida, a Santa Cruz, Bolivia, que se encuentra a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde de repente sintió náuseas y cerró los ojos. Los testigos informaron que presentó una hiperventilación ruidosa, arañazos al aire e incontinencia urinaria, acompañado de alteraciones de conciencia y movimientos incontrolados de las extremidades. Las convulsiones en la altitud son la vía común final de una variedad de desequilibrios heredados y o adquiridos de excitación e inhibición neuronal, lo que sugiere que cada persona tiene su propio umbral convulsivo inherente. La gran altitud puede provocar convulsiones en el paciente susceptible, y se han registrado convulsiones en altitudes moderadamente altas, de 2.400 a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y altitudes extremadamente altas mayor a los 5.500 metros, con un número igual de casos entre los hombres y las mujeres, entre las edades de 11 a 70 años, observándose en su mayoría las convulsiones generalizadas. Los mecanismos que debemos tener en cuenta en una convulsión a gran altura son los trastornos metabólicos, la privación del sueño, la hiperventilación, la hipoxia hipovárica y el mal agudo de montaña, que puede presentarse con cefalea, fatiga, insomnio y anorexia, y ocurre en un 25% de la población que visita altitudes moderadas y altas. Los hallazgos en la tomografía de esta paciente revelaron una atenuación de la sustancia blanca con la compresión de los surcos y aplanamiento de las circunvoluciones,
Aparte, se observó una respiración de Cheyne-Stokes, que es responsable de la apnea observada en algunos individuos sanos durante el ascenso a altitudes superiores sobre los 2.400 metros sobre el nivel del mar. La apnea central del sueño puede disminuir el tiempo total del sueño, aumentar la fragmentación del sueño y causar una hipoxemia intermitente, y puede verse agravada por una menor concentración de oxígeno ambiental, que es lo que ocurre en una altitud, y también conduce a una mala calidad del sueño y puede contribuir a empeorar el control de las convulsiones, aún en los pacientes que estén consumiendo su medicación. Las convulsiones generalizadas fueron la descripción más frecuente de las convulsiones a gran altura, que implican movimientos clónicos unilaterales antes de que se produzca una generalización secundaria. El tratamiento en este caso se va a dar como una emergencia neurológica potencial, que se debe interrumpir una convulsión generalizada antes que ocurra una lesión neuronal irreversible. La mayoría de estas convulsiones van a cesar por sí solas, después de 2 a 3 minutos de la actividad clónica. En el manejo de apoyo debemos de despejar el área de objetos duros, proteger la cabeza de golpes, no insertar objetos en la boca bajo ninguna circunstancia. Si la convulsión persiste más allá de los 5 minutos, se debe iniciar un tratamiento del estado epiléptico, iniciando lorazepam de 2 a 4 miligramos por vía oral o intravenosa, hasta 0,1 miligramo por kilo, si se disponen de servicios de intubación, ya que tiene un rápido inicio y un efecto anticonvulsivo prolongado. Para realizar el diagnóstico, solicitaremos exámenes de electrolitos, exámenes toxicológicos de orina, pruebas de embarazo en orina, punción lumbar, exámenes de neuroimagen y el electroencefalograma. En el asesoramiento y la profilaxis debemos realizar el ascenso por etapas, evitar el tabaco, el alcohol, las pastillas para dormir y los narcóticos. Evitar la actividad intensa durante las primeras 24 horas después de la llegada a cada nueva altitud, y debemos de tener una buena hidratación, entre unos 3 y unos 4 litros de agua por día. Con este último artículo hemos terminado la revisión de hoy, y aquí tenemos la bibliografía que utilizamos para este video. Esperando que sea de su agrado, nos despedimos. Gracias.